Hola, mi nombre es Romina Herrera y junto con mis compañeros Felipe Carvajal, Melanie Enríquez, Mariela Mora y Bárbara Navarro, le vamos a presentar nuestra investigación sobre el desempeño ocupacional y el estrés. El objeto de estudio de nuestra investigación es estudiar la percepción del desempeño ocupacional relativo en ocupaciones de ocio y tiempo libre de estudiantes de educación superior y su relación con los niveles de estrés académico. Esta investigación analizará experiencias de estudiantes universitarios residentes en 4 regiones de Chile durante el periodo de transición a la presencialidad de las actividades universitarias del año 2021. A continuación, se presentará el marco conceptual en que basamos nuestra investigación. La palabra ocupación emana del concepto general de ocuparse uno mismo y de ejercer control de la vida propia. La ocupación se refiere a grupos de actividades y tareas de la vida diaria nominadas, organizadas y en las que se les da un valor y significado por los individuos y la cultura. Incluye los ámbitos de autocuidado, ocio y productividad. Simo y Urbanowski 2006, página 12. Por otro lado, el desempeño ocupacional se refiere a la capacidad de la persona de elegir, organizar y desarrollar de forma satisfactoria ocupaciones significativas y culturalmente adaptadas, en búsqueda del cuidado personal, del disfrute de la vida y para contribuir a la sociedad. Se entiende como ocio y tiempo libre a una actividad no obligatoria que está intrínsecamente motivada y en la cual se anticipa durante un tiempo discrecional o libre, es decir, un tiempo no comprometido con ocupaciones obligatorias tales como el trabajo, autocuidado o dormir. Por otro lado, el estrés es el fenómeno en el cual se suele interpretar en referencia a una amplia gama de las experiencias, entre las que figuran el nerviosismo, la tensión, el cansancio, el agobio, la inquietud y otras sensaciones similares, como la desmesurada presión escolar, laboral o de otra índole. El estrés académico, por tanto, describe aquellos procesos cognitivos y afectivos que el estudiante percibe del impacto de los estresores académicos, es decir, el estudiante evalúa diversos aspectos del ambiente académico y los clasifica como amenazantes, como retos o demandas a los que puede responder eficazmente o no. Estas apreciaciones se relacionan con emociones anticipatorias como preocupación, ansiedad, confianza, ira, tristeza, satisfacción, alivio, etc. Los niveles altos de estrés percibidos por estudiantes de educación superior producen la necesidad de investigar como terapeutas ocupacionales la problemática de si existe una relación entre el estrés académico y el desempeño ocupacional en actividades de ocio y tiempo libre. Debido a esto, Guerrero postula en su revisión bibliográfica de estrés académico en estudiantes de educación superior que existe una prevalencia mayor a un 70% de estrés académico experimentado por integrantes de la población estudiantil universitaria analizada. Estos niveles de estrés percibidos se relacionan a repercusiones mentales que pueden incluir síntomas depresivos con variable intensidad. De esta problemática mencionada es que nace la pregunta de investigación de ¿cómo perciben los estudiantes de educación superior su desempeño ocupacional en ocupaciones de ocio y tiempo libre? ¿Y cómo se relaciona con el estrés académico? El objetivo general de esta investigación es analizar la percepción del desempeño ocupacional en ocupaciones de ocio y tiempo libre de estudiantes de educación superior y su relación con el estrés académico. Y de este se desprenden los objetivos específicos, los cuales son reconocer las actividades y ocupaciones de tiempo libre, identificar los niveles de estrés adquiridos durante el periodo académico y estimar las horas dedicadas a las actividades académicas. Sujetos de investigación. Para esta investigación, los criterios de inclusión fueron los siguientes: que sean estudiantes de educación superior, que estén cursando una carrera técnica o universitaria y que además estudien en Chile. Para esta investigación se realizó un cuestionario de 33 preguntas, el cual contenía preguntas de actividades de ocio y tiempo libre, actividades académicas y estrés académico. De este se obtuvieron 96 respuestas, de las cuales una fue eliminada porque no cumplía con los criterios de inclusión, quedando con 95. Operacionalización de variables. La primera dimensión escogida es el desempeño ocupacional. Mediante esta hemos escogido como subdimensión desarrollar las actividades académicas. Su indicador son la percepción de tiempo invertido, la percepción de nivel de satisfacción y la percepción de nivel de logro. Estas han sido evaluadas mediante los atributos de una escala de frecuencia del 1 al 5, que se vinculan a frecuencias desde nunca hasta siempre. La dimensión de desempeño ocupacional también fue desarrollada mediante la subdimensión de ocupaciones de ocio y tiempo libre. Los indicadores para
Esta subdimensión son percepción de tiempo invertido semanal, percepción de nivel de satisfacción, percepción de nivel de logro y frecuencia ocupacional semanal. Los atributos para evaluar estos indicadores son horas al día, cantidad de veces a la semana, escala de frecuencia del 1 a 5 que se vincula con valores desde nunca hasta siempre, escala de satisfacción del 1 a 5 desde insatisfecho a muy satisfecho, escalas de importancia del 1 a 7 desde no es importante a es muy importante y escalas de 1 a 5 ligadas a valores desde muy de acuerdo a totalmente en desacuerdo. Por último, escogimos la dimensión de estrés, la cual fue desarrollada mediante la subdimensión de estrés académico. Los indicadores para esta subdimensión son percepción de nivel de agotamiento, percepción de nivel de preocupación y percepción de nivel de ansiedad. Los atributos para evaluar estos indicadores son horas al día, cantidad de veces al día, escala de frecuencia de 1 a 5 ligado a frecuencias desde nunca hasta siempre, escala de 1 a 5 desde muy de acuerdo a totalmente en desacuerdo. Preguntas de ejemplo. ¿Cuánto tiempo al día le dedicas a realizar actividades de tiempo libre? Y tiene como atributo menos de 4, entre 4 y 8, entre 8 y 12 y más de 12 horas. Me siento satisfecho con la realización de ocupaciones de ocio y tiempo libre. Tiene como atributo totalmente en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo y prefiero no responder. Y según tu perspectiva, ¿cómo describirías tu rendimiento en actividades de tiempo libre y ocio? Tiene como atributo siendo 1 insatisfecho y 5 muy satisfecho. Análisis de datos. La primera pregunta dice, ¿sientes que las actividades académicas te limitan el hacer otras ocupaciones de tu vida diaria? Por ejemplo, higiene personal, juego, sueño, alimentación, participación social, etc. Y esto se tiene como atributo el nunca, casi nunca, frecuentemente, casi siempre y siempre. Los resultados fueron que el mayor porcentaje de las personas respondió frecuentemente con un 37,9% y en menor cantidad el nunca con un 3,2%. La siguiente pregunta dice, ¿qué tan importante consideras que son las actividades de ocio y tiempo libre, considerando 1 como no es importante y 7 como es muy importante? En este caso, un 75% aproximadamente de las personas puso la puntuación 7, que es muy importante, mientras que la puntuación 4 y 5 no llegaron ni siquiera al 10% de las personas y la puntuación 6 alcanzó un 20%. En la pregunta, ¿has presentado cambios alimenticios por causa del estrés? Podemos notar que frecuentemente o siempre son los porcentajes más altos de los estudiantes en que han presentado cambio alimenticio por causa del estrés. En caso de siempre es 20% y frecuentemente 34,7%. Es preocupante que solo el 6,3% de los estudiantes no presenta cambios alimenticios a causa del estrés. En el cruce de las preguntas, ¿te gustaría dedicarle más horas de tu día a actividades relacionadas al ocio y al tiempo libre? En caso de que tu respuesta anterior fuera sí me gustaría, ¿por qué no lo has hecho? Podemos ver en la tabla que de los estudiantes que respondieron que sí les gustaría realizar actividades relacionadas al ocio y al tiempo libre, no lo han hecho porque 24,21% de estos estudiantes dice que es por carga académica, 34,74% dice que es por falta de tiempo, mientras que otras respuestas fueron falta de organización, motivación, culpabilidad y cansancio. La sumatoria de todos los estudiantes que respondieron que era por carga académica es un 35,78% y la sumatoria de la falta de tiempo corresponde a un 51,57%. Otro análisis cruzado que hemos realizado fue entre la pregunta 6b y 8b. Este buscaba analizar la relación entre las horas de descanso invertidas en el día y la suspensión de panoramas de ocio y tiempo libre para recuperar horas de sueño. Reconocemos con un 62,1% que la gran mayoría de la población encuestada se reconoce con un rango de 4 y 8 horas al día de descanso. Analizando estas respuestas podemos corroborar que en mayor medida la población está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que suele suspender panoramas de ocio y tiempo libre para recuperar las horas de sueño. En el cruce de la pregunta 9a,
referida a si cumples con tus deberes académicos, con la pregunta 9b, referida a si te sientes satisfecho por cómo cumples estos deberes académicos, podemos encontrar que el 61.76% de las personas que casi siempre se sienten satisfechos siempre cumplen con sus deberes académicos. También el 66.67% que refiere nunca sentirse satisfecho casi nunca cumple con sus deberes académicos. Y finalmente, el 100% de las personas que refieren siempre sentirse satisfechos siempre cumplen con sus deberes académicos. Cuando se realizó el cruce de la pregunta 10C, ¿has sentido malestares físicos producidos por el estrés académico? Y la pregunta 10D, ¿has sentido malestares psicológicos, emocionales por el estrés académico? Se obtuvo que el 56.52% de las personas que refieren casi siempre malestares psicológicos y emocionales refieren que casi siempre sienten malestares físicos también. Además, el 55.88% de las personas que dicen que frecuentemente sienten malestares psicológicos y emocionales refieren frecuentemente sentir malestares físicos. Además, también, el 72% de las personas que siempre sienten malestares psicológicos y emocionales refieren siempre sentir malestares físicos. Y finalmente, el 100% de las personas que nunca sienten malestares psicológicos emocionales refieren también nunca sentir malestares físicos. Cuando se realizó el cruce entre la pregunta 9D, si los estudiantes utilizaban los fines de semana para realizar actividades académicas, y la pregunta 10A, si es que se sentían abrumados por las actividades académicas durante la semana, pudimos sacar dos datos interesantes. Uno es de que el 48,15% de personas que declararon que se sentían abrumadas reconocen que casi siempre utilizan los fines de semana para realizar actividades académicas. Y por otro lado, el 100% de las personas que nunca se sienten abrumadas en la semana reconocen que siempre utilizan los fines de semana para realizar actividades académicas. Dentro de los resultados podemos observar que el 34,7% de los estudiantes indica que frecuentemente perciben alteraciones en hábitos alimenticios. Así también un 43,2% reconoce estar totalmente de acuerdo con que suele posponer actividades de ocio y tiempo libre de sociabilización por realizar actividades académicas. También un 35,8% declara percibir malestares psicológicos emocionales frecuentemente. Y de acuerdo al análisis cruzado, se reconoce una relación directa entre la percepción de malestares físicos y emocionales. Por último, la percepción que tienen los estudiantes es que no tienen el tiempo suficiente para realizar actividades de ocio y tiempo libre, principalmente por la carga académica de las instituciones en las cuales están estudiando. Como conclusión, podemos ver que existe una relación directa entre las actividades académicas y el estrés académico, el cual repercute fundamentalmente en el desempeño ocupacional de los estudiantes de educación superior, generando malestares a nivel físico y psicológico. Además, las actividades de tiempo libre se ven restringidas debido a la alta carga académica y a la falta de tiempo de los estudiantes, lo que conlleva a que otras ocupaciones se vean afectadas o anuladas. Por otro lado, el estrés académico en los estudiantes de educación superior influyen de forma negativa en la ejecución de distintos roles y actividades ocupacionales de tiempo libre. Es por esto que como terapeutas ocupacionales es fundamental buscar un equilibrio ocupacional en la rutina diaria de los mismos estudiantes, lo cual mejorará significativamente su calidad de vida. Futuras investigaciones. Reconocemos una relación entre la percepción de satisfacción personal, producto del desempeño en actividades académicas, y cómo esto afecta en el nivel de participación en estas actividades. Esta información llama a investigar si existe una relación entre la percepción del desempeño ocupacional de actividades de ocio y tiempo libre y la motivación y el nivel de participación en ocupaciones significativas para las personas y comunidades.